Bienvenidos a Soluciencia Colombia, el podcast donde exploramos los grandes desafíos de la sostenibilidad en Colombia. El IRD te invita a sumergirte en esta serie de 6 webinars y podcasts para aprender y reflexionar sobre los retos más urgentes de la ciencia de la sostenibilidad en el país y las soluciones innovadoras para abordarlos. En cada episodio, un invitado especial reaccionará a 2 fragmentos del webinar y compartirá sus conocimientos y experiencias sobre el tema tratado. Acompáñanos para reflexionar hacia un futuro más sostenible y descubrir nuevas perspectivas que te ayudarán a comprender cómo la ciencia y la innovación pueden transformar el camino hacia la sostenibilidad. Sean ustedes muy bienvenidos a este episodio número 4 de nuestro podcast de Soluciencia Colombia. Mi nombre es Santiago Ortiz y los acompañaré a lo largo de este podcast organizado por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD. Desde hace más de 4 décadas, los equipos del IRD y sus socios colombianos cruzan miradas, disciplinas y saberes a través de alianzas de largo plazo para co-construir soluciones sostenibles de alto impacto y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad frente a los cambios globales. Nos alegra tenerlos nuevamente con nosotros para seguir explorando nuevas reflexiones al respecto. También los invitamos a escuchar los demás episodios de Soluciencia Colombia y a revivir sus webinars en el canal de YouTube del IRD. Con esta introducción continuamos en este ciclo de capítulos con la cuarta temática clave: conservar la biodiversidad marina y costera, de la evidencia científica a la acción transformadora. Entrando de lleno, hablamos con los panelistas de este webinar, quienes fueron Ana Lucía Caicedo Laurido, viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Timothy Brucher, investigador y oceanólogo del IRD, Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo; y Camilo Andrés Ramírez Ávila, joven activista por la conservación marina y miembro de la Red de Juventudes del Pacífico Sudeste. En este episodio nos acompaña Santiago Sierra. Él es biólogo ecólogo de la Universidad del Valle, con un máster en gestión y conservación de la naturaleza de la Universidad de Cádiz. Actualmente es director de la corporación Biodiversa. Como consultor ambiental, en los últimos 15 años ha acompañado a diferentes consejos comunitarios de comunidades negras en procesos de consulta previa, proyectos de doble calzada de Puga Buenaventura o la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Y, junto con la autoridad ambiental, en la declaratoria de áreas protegidas y estrategias de conservación en áreas costeras y terrestres en los territorios colectivos, y la elaboración de sus planes de manejo. Con Biodiversa, en los últimos 12 años ha liderado procesos de declaratoria de áreas protegidas en los municipios de Cali, Dagua y Buenaventura. También ha diseñado e implementado los instrumentos de financiación como los pagos por servicios ambientales para Cali y Tuluá, el fortalecimiento de bioemprendimientos y negocios verdes y la construcción de políticas públicas locales para la conservación de la biodiversidad. Santiago, bienvenido a este podcast del Proyecto Soluciencia Colombia. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola Santiago, muy bien, muy bien. Aquí contento de poder compartir con ustedes en este espacio tan interesante y poder reaccionar a los temas que se trataron en el webinar. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros, pues porque básicamente vamos a hacer esas reacciones, pero antes de iniciar me gustaría preguntarle que pues nos ha comentado que ha estado trabajando, que ha sido socio del IRE, pues qué proyectos ha hecho con el instituto y en qué proyectos está actualmente. Vale, bueno, digamos que con el IRD venimos haciendo como un tejido institucional para poder justamente poder desarrollar proyectos de investigación. Y pues todo surgió a través de la relación que desde Biodiversa tenemos con una de las investigadoras del IRD, Ariadna Burgos.
que trabaja con el IRD y con el Museo de Historia Natural de París. Y pues ella ha venido, pues su trabajo está enfocado en la etnoecología, justamente con comunidades costeras en Asia que trabajan en el manglar y con el uso de las conchas. Digamos, en este caso acá podrían ser las pianguas, pero básicamente sobre la pesca. Entonces ahí identificamos una oportunidad de articularnos. Ella nació en Colombia, pero pues trabaja y vive en Francia y pues vemos la oportunidad de poder tejer todos estos trabajos de conservación que venimos haciendo desde Biodiversa, desde mis consultorías con los consejos comunitarios y ligarlo con la academia. Entonces logramos hacer un taller el año pasado que se llamó Taller de Etnoecología eh, sobre conceptos y métodos aplicados a la pesca artesanal. Logramos juntar a la Universidad del Valle, a la Universidad Javeriana. Logramos invitar a comunidades locales que trabajan justamente en la bahía de Buenaventura, en Bahía Málaga, otros que están en ríos en los Andes. Entonces desarrollamos un taller sobre métodos donde se beneficiaron no solamente los miembros de las comunidades, sino estudiantes que aprendieron nuevos métodos de trabajar, de unir la ciencia con el conocimiento tradicional. ¿Sí? Para justamente encontrar soluciones. Entonces allí se logró como abordar estudios de caso. Uno de estos casos fue en Bahía Málaga con el tema de la piangua. Otro fue con el camarón de río, en el río, en una reserva forestal de Córdoba, San Cipriano, en Buenaventura, y el otro fue con comunidades negras de el Valle del Río Cauca, también asociado a la pesca artesanal. Entonces hicimos eso, y pues ahí estamos como queriendo seguir escalando ese relacionamiento interinstitucional entre nosotros, como ONG que acompaña procesos con comunidades locales y sumarle la fortaleza, digamos, de la academia y de todo lo que trae de la ciencia. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Es muy importante conocer estos procesos que se han vivido, cómo se conocieron ustedes y también muestra ese esquecholazo que tienen ustedes con convenio con el IRE y que también a través de cómo con varios procesos que se han hablado y que nos ha contado, pues se tiene un desarrollo y una trayectoria muy especial. Bueno, muy bien, Santiago. Para este momento vamos a analizar uno de los fragmentos que elegimos del webinar número 4, donde Camilo Ramírez, quien es miembro de la Red de Juventudes del Pacífico Sudeste, habla de las problemáticas y desafíos como el cambio climático a los cuales se enfrentan las comunidades al momento de pensar en conservación y reparación y de la importancia de incluirlos en todos estos procesos. Vamos a escuchar. Esos relatos y esas experiencias también y esos cambios significativos que ha tenido pues las comunidades es el tema de la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Sobre todo la comunidad de La Barra, que hace parte de Bahía Málaga, como les decía, ha sufrido hace más de una década este efecto. Y, y realmente esto ha traído unas profundas complicaciones de cohesión social en el territorio que ha fragmentado cualquier también iniciativa territorial actualmente, claro. Y claro, o sea, la comunidad sentada en un punto hace 10 años, entra al mar, se lleva a la comunidad, se lleva todo el asentamiento. Entonces la comunidad se ha tenido que estar moviendo y desplazando unas 3 4 5 veces, hasta 6 veces, porque la comunidad no quiere dejar el mar. Tiene una relación directa con el agua, porque pues desde allí nace todo y crece todo. Y claramente también producto de mi observación y pues de las distintas conversaciones, em, también a nivel de pesca, mis amigos pescadores de la comunidad, cada vez se tiene que entrar más mar adentro o mar afuera, como le dicen, dependiendo, para poder recolectar más peces, más tiempo de trabajo, más distancia, entonces esto implica más inversión económica en combustible versus una disminución de la pesca y de esa distribución también económica que está relacionada pues a este recurso. Sin duda también esta erosión o este aumento del nivel del mar, pues obviamente trae todo ese sistema de sedimentación y los manglares claramente se ven afectados porque cambia toda la estructura y esa composición de suelo. Y
realmente mueren. Entonces hay un cementerio de manglar también al final de la comunidad, en donde pues es casi que imposible pensar en restauración allí, porque sin duda hay una tendencia creciente de este fenómeno. Bueno, muy bien, acabamos de escuchar este fragmento en donde Camilo, nuestro invitado en el webinar, pues nos habla de varios temas, nos habla de la conservación, nos habla de la propia comunidad pues en este sentido del rol de la gestión de del área marina, de la adaptación del cambio, pues de cosas que les ha tocado sufrir y que les toca a los pescadores de la propia comunidad, de pues modificar un poco esos aspectos. Entonces, pues Santiago, gustaría escuchar pues esa reflexión y esa opinión de lo que acabo de comentar Camilo en el fragmento. Bueno, a mí me llamó la atención, me gustó que un joven como Camilo esté enterado de estas cosas y no solamente enterado porque las haya visto o las haya compartido, sino que esté trabajando justamente con las comunidades en encontrar alternativas a las problemáticas que están viviendo las comunidades costeras. O sea, sin lugar a dudas, son las comunidades que viven en la costa, en el litoral, quienes más van a vivir o que ya están viviendo y que más van a vivir los efectos del cambio climático, ¿sí? Y tienen que adaptarse. Entonces, pues no solamente sabiendo por qué ellos están allí en estos territorios, sino también porque ellos tienen un marco legal digamos, los ampara, que es que ellos son comunidades protegidas y tienen territorios colectivos reconocidos por ley, títulos colectivos. Entonces, pues cualquier proyecto que se haga, o cualquier trabajo que vayamos a desarrollar de mitigación, de adaptación, de resolver problemáticas, pues el rol de las comunidades es central. ¿Sí? Ellos tienen que derecho a la consulta previa, si son proyectos de desarrollo, si son proyectos de investigación, incluso para las soluciones. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque pues, yo trabajo en el lugar, yo conozco lo que él está diciendo, he participado de los proyectos de declaratorias de áreas protegidas y actualmente estoy acompañando al Consejo Comunitario de Chucheros en la consulta previa para identificar las compensaciones o las medidas de mitigación para el proyecto de profundización del canal de acceso de Buenaventura. Entonces, digamos que entiendo los desafíos que está planteando Camilo. Sí, lo que están viviendo las comunidades por efectos del cambio climático, pero a esto tendríamos que sumarle también los proyectos de desarrollo que está viviendo el puerto de Buenaventura, que es justamente el área de influencia, la barra que comenta Camilo, está muy cerca de Buenaventura. Todo el público, toda la gente, el turismo que va hacia allá a ver ballenas, a bañarse en la playa, pues justamente sale de Buenaventura. Y tenemos un puerto que es el principal puerto de Colombia, donde se tiene pensado aumentar el tráfico y pues allí se van a dar muchas situaciones que seguramente van a exacerbar estos impactos del cambio climático y eso tiene que ver con el traslado, el dragado de sedimentos del canal y de enviar los aguas afuera. ¿Sí? Camilo habla de sedimentación, de los manglares. ¿Qué va a pasar con esos sedimentos que se piensan depositar aguas afuera? Se dice que lo van a depositar 5 kilómetros adentro del mar, saliendo de la bahía de Buenaventura, pero pues sabemos que hay unas dinámicas marinas, oceanográficas, los sedimentos si son livianos o si son gruesos pueden transportarse por las corrientes, entonces las comunidades pues van a muy seguramente a recibir los impactos de estos desarrollos. Entonces, sin duda, lo que dice Camilo, para encontrar soluciones a estos problemas del cambio climático y no solamente eso, sino de los proyectos de desarrollo que puedan impactar a estas comunidades, pues la participación de ellos y el conocimiento que ellos tienen de su entorno es vital para poder encontrar las mejores soluciones. Bueno, Santiago,
Claro que sí, creo que aquí lo que queríamos recalcar es ese papel que tienen las comunidades y esa fortaleza, porque son ellos los que están ahí, los que viven y los que saben cuáles son sus propias problemáticas y que realmente son los primeros en que deberíamos tener en cuenta a la hora de presentar iniciativas o a la hora de realizar estas iniciativas que son pues de pronto necesarias para un avance constructivo, no solamente en desarrollo económico, sino también en desarrollo de ambiental y en pro de todo el desarrollo que ellos han tenido a lo largo de sus vivencias y a lo largo de sus economías. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Vamos a escuchar este segundo fragmento. Y es que en este fragmento la viceministra Ana Lucía Caicedo habla sobre el programa Colombia Bio y de cómo se han logrado sus resultados en una primera parte y luego más precisamente en una segunda parte de la participación del sector privado. La interacción o esa sinergia entre el conocimiento científico y ese conocimiento local. Yo pienso que el éxito de un monitoreo es cuando eso se conjuga y puede permitir específicamente que nosotros, como actores en ese momento, digamos, con la camiseta del gobierno, podamos definir estrategias no sentados en un escritorio, digamos, quizás aquí como el ejemplo es de Bogotá, diciendo, bueno, vamos a ir hacia el Chocó y vamos a definir esa y esa ruta, sino sentándonos con ellos allá y preguntándoles de manera directa qué problemáticas ellos evidencian, pero no solo preguntándoles qué problemáticas ellos evidencian, sino también qué ellos visionan como una solución en donde nosotros como actores del gobierno, en este caso, pero también como actores de la academia, los científicos y la empresa privada, podemos realmente materializar una solución. Pero también comentarles que una forma o uno de los grandes mecanismos que por experiencia nosotros hemos tenido en articulación tanto con la empresa privada, pero también con grandes instituciones como por ejemplo es el Instituto Global de Crecimiento Verde, es precisamente despertar el interés del sector privado. Y cuando nosotros hablamos a través del programa Colombia Bio, de este conocimiento, de las nuevas especies endémicas, de la participación comunitaria, también hay un factor muy importante que quiero destacar y es precisamente que lo que busca también ese programa es la generación de bioproductos. Bioproductos basados precisamente en esa biodiversidad que lo que buscan también es fomentar un desarrollo económico de esas comunidades. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros ya hablamos de estas estrategias de identificar bioproductos, entra la empresa privada. ¿Por qué? Porque puede ser un actor que sin duda se va a interesar también en promover este tipo de iniciativas, porque ya estamos hablando de un aspecto económico. Bueno, muy bien, regresamos. Acabamos de escuchar este segundo fragmento en donde la protagonista fue la viceministra Ana Lucía Caicedo, hablando ya de otros factores, un poquito de propiamente como de las comunidades en función del aspecto económico, de las empresas privadas, de ambos roles. Entonces, pues bueno, Santiago, escuchar, ¿qué le trae escuchar este fragmento y a qué reflexión llegamos? Bueno, el primer fragmento, ella habla de unir el conocimiento tradicional con el conocimiento académico o el científico. Entonces, yo mencionaba ahorita que no solamente estamos hablando de los impactos relacionados al calentamiento global, donde se menciona pues la erosión costera, la muerte de manglares, la profundización o el alejamiento de las fuentes de pesca, sino que en el sector donde estamos hablando, que es la Bahía Málaga, que queda al lado de la Bahía de Buenaventura, y que mencionamos justamente que es uno de los sitios, digamos, el puerto más importante del país y que se va a desarrollar un proyecto donde se va a profundizar de 12,5 metros a 18 metros de profundidad. Estamos hablando de que se van a trasladar más de 70 millones de metros cúbicos de sedimentos que muy seguramente van a venir contaminados por mercurio, producto de la minería ilegal o legal, como sea, pero donde se usa mercurio todavía y otros insumos químicos que se han venido depositando en los últimos 20, 30, no sé, 40 años en la bahía y se van a trasladar aguas afuera. ¿Sí? ¿En dónde es el mejor sitio para ubicar estos sedimentos que impacten lo menos? Los términos de referencia que les exigen a estos proyectos de desarrollo
prácticamente se concentran en hacer estudios allí puntuales, más no estudios a largo plazo. Porque justamente estos impactos posibles de cómo se transportan los sedimentos que se ponen aguas afuera, cómo se comportan con las corrientes, incluso con el cambio climático, con el fenómeno del niño, cómo cambian las corrientes, hasta dónde puede llegar ese impacto. O sea, allí, digamos que hay una necesidad de información que requieren no solamente las comunidades, sino que requieren estos proyectos que exigen que haya más investigación, que haya participación de la academia en esto, es trascendental para poder justamente monitorear. ¿Sí? Ella me habla del monitoreo participativo. Evidentemente, en este momento no podríamos decir que las partículas que se van a depositar aguas afuera van a llegar exactamente a este lugar. Se puede inferir a partir de modelos. Los modelos matemáticos pueden ayudar, evidentemente, pero se requiere de llenarlos de más información. Entonces, allí el monitoreo participativo, la participación de las comunidades en ir tomando muestras de las corrientes, incluso de muestras del agua, ver sedimentos, ver cambios en la costa. Eso puede ayudar muy bien a estos proyectos de desarrollo a ir identificando y aterrizando los impactos de estos proyectos y definir las acciones que hay que hacer. O sea, estamos en un momento donde Colombia necesita ese proyecto, pero no hay la suficiente información para decirles exactamente hasta dónde va a impactar. Entonces, aquí la academia, el conocimiento tradicional y el conocimiento científico tienen que juntarse. Es evidente para poder encontrar soluciones, no solamente a estos impactos que estamos hablando de este proyecto tan grande, sino incluso para los que tienen que ver con la erosión costera. Sí, entonces esto es clave, esto es un punto que resalto de lo que comentó la viceministra. Y ahora, si vemos ya cómo entonces articulamos al sector privado, porque evidentemente en la ecuación de la sostenibilidad, yo diría, o la regeneración del planeta Tierra, porque necesitamos regenerarlo, o sea, entendamos que estamos consumiendo más de lo que que lo que la Tierra es capaz de producir. O sea que estamos en deuda, o sea, por eso entiendo la urgencia, la necesidad y la importancia de que ahorita hablemos más que de sostenibilidad, hablemos de regeneración, pero regeneración no de una manera vacía, sino llena de contenido. Entonces, para poder emprender la regeneración se necesita inversión, mucha inversión, y se requiere entonces la participación del sector privado sin lugar a dudas. Los estados tienen muchas limitaciones. No solamente pueden tener los recursos, pero la manera como se adjudican esos recursos, cómo se administran, los fenómenos asociados al manejo de recursos públicos relacionados con la corrupción, la politiquería, pues son también barreras. Entonces, aquí no solamente es clave la articulación del sector académico o científico para tener soluciones como de un tercero racional, lógico, que valida los procesos incluso comunitarios y podamos entonces meterle ahora a la empresa privada. Entonces aprovechar, por ejemplo, un escenario de que podemos aprovechar esa participación de los recursos del sector privado que esos son mecanismos pues, que cada vez se desarrollan más, que son los bonos de carbono, los bonos de biodiversidad, incluso se habla de carbono azul. Bueno, digamos que esto se ha ido complejizando todos estos discursos de los bonos, de los bonos, sumándole elementos de metas sociales. Entonces yo creo que ahorita a ese nivel de las empresas multinacionales, pues ellos tienen la obligación de comenzar a cumplir con estos acuerdos internacionales en los temas de carbono, de biodiversidad. Entonces, esos son recursos que hay que atraer a estos proyectos, porque efectivamente necesitamos recursos para investigar, para los investigadores, para el movimiento de las personas, para tomar las muestras, incluso para poder fortalecer iniciativas ya locales. Entonces ahí es donde le apunta ya la ministra, porque la ministra no habló de la participación, la viceministra no habló de la participación del sector privado a nivel de, digamos, más grande, sino ver cómo el sector privado puede aprovechar bioproductos, ¿sí? Que ese ya es otro nivel. Primero es
la conservación de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, el rol de los manglares que sirvan para seguir alimentando a las personas y de pronto recursos para el turismo también. Pero entonces ya el nivel de bioproductos, pues claro, es clave que haya capital de inversión. Sí, pero realmente tenemos que apostarle a que eso se escale. Yo sí creo que desde el Estado, desde los programas del Estado, se puede ir ayudando a que estas iniciativas de emprendedores locales basados en conocimiento tradicional, en el uso de la biodiversidad, por ejemplo, un negocio que tiene que yo creo que llegar a ser viable es el de la pesca sustentable, la recolección de la piangua hecha de manera sustentable, que se paguen precios justos. O sea, hay mucho trabajo que hacer y muy seguramente ya el sector privado también ya a esa escala puede jugar un rol importante para el desarrollo económico sostenible y regenerativo de las comunidades. Y, y pues ahora ya como mirándolo más en el caso puntual del proyecto de dragado, de dragado de profundización del canal de acceso, si vemos allí cuál es el sector privado involucrado. Entonces allí hubo temas, hubo comentarios que no me acuerdo si fue quién fue el que lo comentó, pero por ejemplo, la Capitanía de Puerto tiene la información de cuáles son todas las empresas que usan el puerto. Entonces hay que involucrar a estas empresas en el uso del puerto y los impactos que va a ocasionar este movimiento y este tráfico. Entonces ahí es donde podemos ir encontrando, por ejemplo, recursos para la compensación, para el pago por servicios ambientales de las comunidades que cuidan el manglar, que cuidan la selva. Entonces, para Buenaventura, yo creo que allí hay, de lo que dijo la ministra, ahí hay pasos que podemos ir dando, el Estado liderando, porque yo creo que es muy importante el liderazgo del Estado a través, por ejemplo, de Invías. Invías es la entidad pública encargada del transporte en Colombia y incluidos los puertos de Colombia. Y es la base a partir de la cual se hace todo el comercio internacional. Entonces, allí para la Bahía de Buenaventura, yo creo que tenemos una oportunidad muy grande en este momento donde se están combinando muchos mecanismos que se quieren desarrollar de estos bonos, pero también ver mecanismos ya más ajustados a medidas de compensación con las comunidades locales, que son quienes están conservando el manglar que mitiga los fenómenos de erosión, de aumento del nivel del mar. Entonces, si ves, allí yo creo que tenemos una oportunidad de juntar el Estado, por un lado, que tiene la iniciativa, que puede generar como en parte como el marco institucional para que la empresa privada pueda invertir en estos proyectos de compensación, que ellos se beneficien en publicidad de que están conservando, de que están ayudando, de que están financiando comunidades para que se desarrollen. Y pues obviamente el actor principal, que Camilo es quien en este webinar yo creo que pone digamos, le pone carne a los temas que se abren allí, que son las comunidades. Y pues todo esto es de la mano de las comunidades. Entonces yo me imagino que si se sigue como lo que se espera de un proceso de consulta previa en un proyecto tan importante, se pueden llegar a acuerdos con el Estado en los cuales no solamente se establezcan mecanismos de monitoreo de estos impactos de este proyecto que involucren a la comunidad, al conocimiento tradicional, que se pueda también esto validar desde la academia y que la academia fortalezca a las comunidades locales y que la empresa, viendo todo este engranaje, academia, comunidades, Estado, pues tenga la confianza en invertir y podamos romper ese cuello de botella que existe en este momento de poder atraer los recursos del sector privado, que son la mayor cantidad de recursos que tenemos en el planeta. Estamos hablando de que es casi más del 70% de los recursos que tenemos en el planeta que están en manos del sector privado. Entonces, yo creo que aquí tenemos para Bahía Málaga, que es un área protegida marina, que tiene áreas protegidas costeras administradas por comunidades negras, por comunidades indígenas, una otra bahía que tiene todo el desarrollo, o sea, una es conservación, la otra es desarrollo, y que desde allí se pueden financiar cosas, incluso la regeneración de la cuenca del río Dagua. O sea, es que no es solamente aquí el impacto sobre lo marino y sobre lo costero y las comunidades que están allí, sino
¿Cómo vamos a reducir la sedimentación de la bahía de Buenaventura, que reduzca la cantidad de metros cúbicos de sedimento que se tengan que sacar cada vez hacia mar afuera por el mantenimiento del canal? O sea, tenemos que impactar también a aguas arriba, donde también hay comunidades que tienen prácticas productivas no muy sostenibles de piña, de ganadería, que también necesitamos, y son áreas de biodiversidad. Estamos hablando que la cuenca del río Dagua es una cuenca que tiene otras áreas protegidas, que tiene un área protegida que protege ecosistemas muy secos, ¿sí? Casi desérticos. Imagínate, o sea, hay una variedad ecosistémica en toda la cuenca, y en la parte alta de la cuenca del río Dagua tenemos el bosque de niebla, tenemos el Parque Natural Farallones de Cali. O sea que yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande, no solamente de apoyar el desarrollo, hacer las articulaciones que se necesitan, Estado, academia, comunidades locales y empresa para impactar la costa, sino aguas arriba, involucrando estos mismos mecanismos de compensación, aguas arriba, y encontrar las mejores soluciones para el puerto de Buenaventura, que se siga desarrollando hasta donde se puede realmente, porque otra pregunta que debemos hacernos ¿queremos ver barcos de un calado tan grande en la bahía de Buenaventura? ¿Es necesario? Discutámoslo. Discutámoslo con la academia, discutámoslo con las comunidades. Yo creo que también es un momento de pensarse cuál es el Pacífico que queremos. Y Buenaventura es un laboratorio, yo creo que muy importante para el país. Entonces invito al IRD, por favor, que venga también con que le sume ciencia. Yo creo que el IRD tiene una gran oportunidad allí de sumar ciencia, de acompañar estos procesos para que rompamos el cuello de botella de la empresa privada a querer invertir. ¿Sí? Es clave eso, esa fórmula. Estado, academia y comunidades juntas para que vengan esos recursos del sector privado. Bueno, muy bien, Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este podcast de Solucencia Colombia. Muchas gracias por sus reflexiones, muchas gracias por avanzar y aclarar algunos de los temas que hemos tocado aquí en este podcast. Me gustaría saber si tiene algunas palabras para que concluyamos con todo el tema que hemos abordado alrededor de este podcast. Bueno, sí, yo quiero como dentro de esta conclusión traer una idea que trae Timothée respecto a los sistemas socioecológicos y el papel que juegan las comunidades. O sea, sabemos que las comunidades locales, incluso comunidades aboriginales como las comunidades indígenas, tienen un conocimiento profundo de sus entornos. Y nosotros, digamos digamos los que vivimos en otros lugares, en las ciudades, o quienes siempre se han movido digamos, en el desarrollo, pues ellos no, digamos, no están conectados con la naturaleza, se puede decir. O sea, necesitamos, yo creo que valorando el conocimiento tradicional, y lo que planteaba Timote de la necesidad de reconectarnos otra vez con la naturaleza y entender sus cambios y cómo está cambiando, y cómo de pronto la tecnología puede jugar un papel en en ese volver a reconectarnos con la naturaleza, en leer como las señales de la naturaleza. Me parece que esa es una apuesta, no solamente en términos de esta articulación entre la ciencia, las comunidades y la empresa privada y el Estado, sino que lo podemos llevar como a cosas hasta incluso más espirituales. Sí, yo creo que si hay algo que las comunidades, yo creo que ellos han guardado, no es solamente pues porque ellos viven en los ecosistemas, y el conocimiento directo de cuáles son los ciclos naturales, de cuándo salir a cazar, de cuándo salir a pescar, en dónde pescar este producto, en dónde cogerlo, cuándo no cogerlo, dónde sí salir. Es como esa relación como más sutil con la naturaleza. Es como una invitación aquí, como haciendo eco de las voces de las comunidades. Es una invitación para nosotros, a la academia, a los empresarios, a que nos interesemos en volver a encontrar cuál es nuestro lugar en la naturaleza. ¿Sí? Las empresas tienen un lugar,
¿sí? El ser humano pues tiene un lugar y debe tener el lugar de tal manera ubicado que uno no comprometa el futuro de la humanidad. O sea que sí es necesario que limitemos en algo nuestro desarrollo o lo adaptemos. Y allí todos tenemos que jugar un rol como desde nuestro sector. Pero sí yo traería como esa imagen de Timothée, de volvernos a reconectar, entender al ser humano como parte del ecosistema, valorando uno esa manera sutil en que se relacionan las comunidades con sus entornos y los conocimientos que ellos tienen, y dos, sumándole la tecnología que necesitamos para poder seguir leyendo los cambios que tiene la naturaleza. Sí, entonces allí el rol de la ciencia me parece que también se valora, no es solamente el conocimiento tradicional, sino el rol de la ciencia en estos momentos de incertidumbres y de tantos cambios. Entonces, necesitamos como que todos estos sectores nos digamos cuál es nuestro lugar, ¿sí? En dónde estamos, ¿sí? Cuáles son los límites y cómo podemos ayudar a encontrar esos límites al desarrollo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por esa conclusión y muchísimas gracias por todos los elementos de los que hemos hablado a lo largo de este podcast. Y en serio, qué bonito es tener esa reflexión desde la parte mental de que el ser humano en serio tiene que estar involucrado y que hace parte de la reconexión que tenemos con la naturaleza. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast de Soluciencia Colombia. Muchas gracias a ti y a ustedes. Bueno, para concluir, queremos agradecerles sinceramente por habernos escuchado en este cuarto episodio de nuestro podcast de Soluciencia Colombia. Recuerde que el webinar está disponible en nuestro canal de YouTube para que pueda revisarlo en cualquier momento. Les invitamos a seguirnos para estar al tanto de nuestros próximos proyectos del IRD en Colombia, en nuestra página de Facebook IRD en América Latina, nuestra página de Instagram @IRD_Ecuador Colombia, nuestro canal de YouTube @IRDFR_IRD, y puede escuchar nuestra serie de podcasts en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Deezer y más. Búsquenos como Soluciencia Colombia. Contamos con una página web dedicada al proyecto donde podrán encontrar todos los replays de los webinares y los podcasts. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.